es aprobación de las actas de la reunión del 28 de enero. Entonces, me gustaría recibir una moción. Yo presento la moción, yo segundo. Muy bien. Se aprueban las actas. ¿Algún comentario del público? Gracias, señor presidente. No veo ningún comentario del público, ninguna mano levantada. ¿Tenemos algún comentario de algún integrante? No veo ningún comentario de los integrantes. Entonces ahora vamos a pasar al próximo punto, el informe de la entidad. Perdón, necesitamos hacer un voto. Bueno, estoy avanzando muy rápido, lo siento. No, no hay problema. Muy bien, entonces vamos a hacer un voto para el primer punto. Yes. Señor Musgrove, sí. Agnes Wong Nickerson, sí. Integrante del público Stuart Halpern, sí. Y integrante del público Bob Monson, sí. Muy bien, se aprueba de forma unánime. Perdón, estoy avanzando muy rápido, como siempre, para el equipo de producción. Vamos a esperar un momento. Y para el acta, el presidente Isito y el señor Vázquez están ausentes, pero sí se aprueba. Gracias, Francesca. Entonces, ahora vamos a pasar al informe de la agencia. No sé quién está a cargo de este informe. Hassan está a cargo de ese informe de la entidad. ¿Y no está Hassan? Señor Manson, si yo le podría pedir volver al punto 2 de comentarios del público para darles oportunidades de a los integrantes del público para presentar sus comentarios. ¿Algún integrante del público desea comentar? Sí, veo una mano del público. Catherine Rhodes. Usted puede prender su micrófono para presentar su comentario. Hola, muchas gracias. Yo estoy aquí para pedir que el Comité de Auditoría de SANDEC realice una auditoría de las necesidades de vivienda que ustedes pasan al Estado. Yo creo que los números que ustedes reciben de la ciudad no son correctos. Creo que son falsos. Yo creo que a veces cuentan los proyectos de viviendas costeables dos veces. Y algo que no hacen, que es importante, es que nunca les dicen cuántas unidades de vivienda costeable se destruyeron. Por ejemplo, en el 2016, el San Diego Union Tribune dijo que 10,000 unidades de viviendas SRO fueron destruidos en el centro entre el 2000 y el 2006, pero las cifras que ustedes recibieron de la ciudad fueron como 10. Entonces hay una diferencia importante entre la realidad y las cifras reportadas. Y yo creo que la razón es la forma en que ustedes piden los datos. Ustedes piden los datos sin ninguna información de respaldo. Entonces, algo que ustedes podrían hacer es cuando reciben los datos respecto a las unidades creadas por personas de bajos ingresos medianos, etcétera. Si ustedes podrían pedir el número de lote, las direcciones, la fecha de conclusión del proyecto, no solamente los permisos de construcción que a veces ni se cumplen. Algo importante también es que las unidades que se alquilan no se incluyen. La ciudad de San Diego quiere utilizar el 1% de las unidades para alquileres de corto plazo y no se informan esos datos al Estado. Entonces yo creo que es parte importante del fraude donde la ciudad piensa que está haciendo algo y algunos años en realidad tienen un impacto negativo, destruyendo unidades de vivienda costeable. Muchas gracias y espero que puedan realizar una auditoría para poder presentar recomendaciones respecto a cómo remediar este problema. Gracias, Catherine. ¿Algún otro comentario del público? Gracias, señor presidente. No veo ninguna mano levantada entre el público.
¿Tenemos comentarios de los integrantes del consejo? It looks like we have Mayor Vasquez Parece with us. que tenemos presente And I'm aquí so con nosotros a very la glad to be able alcaldesa to Vázquez. join you all and Sí, es un gran gusto estar aquí con apologize ustedes. Les pido for the technical permiso difficulties. por las It dificultades was a rough road técnicas traveling to get sufridas. here, but Fue un poco difícil I'm llegar, pero happy aquí that I am estoy. here. Estoy muy Thank you contenta so por much estar for aquí. Muchas taking gracias over the meeting por as we move asumir forward. So, la presidencia de do we la have any reunión comments? en And mi if not, I ausencia. do have ¿Tenemos one. comentarios de los Okay. integrantes? Y si no, yo sí. As I do not see, yes. Amberlyn, Bob tiene que ceder su función oficialmente. He was No, appointed as fue temporary nombrado until the como arrival of our presidente vice temporal chair. hasta la llegada de la vicepresidenta que está And presente ahora. Muy thank bien, bienvenida, thank you so señora much. And alcaldesa. Muchas so, gracias. first of all, I would Entonces, like en to primer lugar, acknowledge me what is gustaría currently going on reconocer lo que in está Crane. ocurriendo actualmente en And Crane I hope that y everyone espero involved will be que committed todos to a los peaceful resolution. Now, implicados estarán comprometidos con una Black History Month is an resolución important pacífica. Ahora, opportunity la to mes de la take a look back historia at de the los accomplishments afrodescendientes es and una achievements of oportunidad Black Americans importante who de were reconocer la trailblazers historia y in los logros advancing de los Social justice. estadounidenses In 1921, John afroamericanos. En Cromwell 1921, Jr. John Cromwell became the Jr. first se African convirtió American en el certified public primer accountant. contador Cromwell público graduated from certificado Dartmouth in afroamericano. Él se 1906 recibió de and Dartmouth en he got 1906 his master's y degree from the recibió same su college maestría de la misma OSU. universidad en Then, 15 1907. years later, he 15 años became a después, él CPA. se However, convirtió en contador the road público. to Sin embargo, becoming a CPA la was ruta not para easy. lograrlo In fact, no fue nada fácil. De hecho, he was not allowed to sit no se for the le CPA permitió exam in Washington, presentar D.C., el examen en Virginia, or Washington, D.C., Maryland, Virginia o because all of Maryland, those places porque had en experienced aquellos barriers, lugares and this was the requerían biggest cierta barrier experiencia for y African esta fue la Americans. In barrera más importante 1921, para there los was afroamericanos. enacted En an 1921, en enhanced New legislation Hampshire, to stop promulgaron white supremacy, legislación which allowed para Cromwell terminar to have the con este opportunity to requisito que travel le to the state permitió a and Cromwell take the viajar al exam. estado para presentar el examen. After becoming a Después CPA, de convertirse Cromwell en taught contador high público, school Cromwell accounting in the District of dio Columbia, clases and de he spent secundaria de almost contabilidad en el Distrito de Columbia y exclusively on trabajó that. casi When he won exclusivamente his dentro de la master's, comunidad he afro. En became the 1930 controller for Howard se University. convirtió en el And contralor de la during Universidad Howard y durante la 30 década years de los later, 60, o sea, 40 años después, John Cromwell John was Cromwell still the only African todavía American era CPA el único actually contador in the público capital. So I just wanted to afroamericano share en that with la you ciudad capital de nuestro as país. we are Solo near the quería end of compartir Black History este Month. dato con ustedes ya que And, estamos I casi al encourage final you del to mes de la historia study negra y les Howard aliento a education aprender más contributions in this sobre area. sus aportes I have a very en este important campo. Ahora announcement regarding tengo the un anuncio muy future importante of the Audit respecto Committee meeting. al futuro 2 fiscal years de ago, este comité. the Hace Audit 2 años, Committee's meeting el day comité was changed de from the first auditoría se Friday of the cambió month del primer to the fourth viernes de Friday cada of the mes month. al cuarto This viernes action de cada was mes. to Y accommodate esta Bill acción Baker fue as the chair of the Audit Committee, para and it's because he had a scheduling conflict. ajustarse al However, this change stretched presidente and de ese continues entonces. to stretch the standards Sin of the people embargo, who currently este cambio supervise es reporting difícil para el payment equipo de and producción rewards. de Sandag. En este And momento, este the equipo team está is apoyando also al consejo, supporting the audit committee and también the el board of comité de supervisors as auditoría all of y el those comité de meetings occur fronteras. Y on the todas fourth estas Friday. reuniones se Therefore, realizan to el help cuarto support viernes. Entonces, para production ayudar team, a apoyar beginning in al equipo April, de we will producción, move a the partir de audit committee abril, meeting vamos a back to the cambiar la first reunión Friday of the del month. comité de And auditoría this al primer viernes del mes. move does not require a Este vote cambio no or requiere un action, voto o and it ninguna will go to acción, the board meeting sino on que se March 25th presentará for ratification. So I antes just wanted to share that with ante el Consejo everyone para as we ratificación move el 25 forward de marzo. Entonces, with solo that. quería compartir I will esta turn it información con over ustedes. to Ahora the le cedo la Executive palabra Director, al Hassan director Akrada, ejecutivo, who Hassan will be Akrada, presenting the report. para Hassan, presentar el please. informe Thank you very much, and, de la agencia. Muchas gracias, señora thank you for presidenta, sharing y the gracias Black por History Month compartir as we all celebrate, esta and información also del thank you mes for de la historia negra. Y muchas gracias también talking por about Ukraine. I happen to live in Ukraine for about hablar de 4 or 5 years, Ucrania. Yo and I have viví to en tell you, Ucrania Ceci, durante that 4 o 5 as años. Yo, de always, hecho, viví the head en was bombed yesterday,
la ciudad donde se bombardeó el aeropuerto ayer. Muchas gracias por mencionarlo. Se lo agradezco. No los he visto durante un par de reuniones. No sé si fue a propósito por parte de Mary, pero no había estado en unas reuniones, pero quiero decir algunas cosas. Primero, como mencioné durante la reunión del consejo, nosotros tuvimos un excelente año. El año pasado lanzamos el MedCoast, el proyecto de infraestructura más importante que hemos tenido en muchos años. MedCoast ya está en operaciones, se entregó a tiempo y dentro del presupuesto. Un mes después, el Consejo aprobó el Plan Regional de Transporte y una semana después, el acuerdo comunitario. Es un logro importante, pero tenemos mucho trabajo por delante. Cuando comenzamos, teníamos 5 prioridades como entidad: adoptar el plan, terminar el proyecto Midcoast, construir una vía hacia el aeropuerto, responder ante los problemas de corto y largo plazo. Y también tenemos el plan de largo plazo y también Otay Mesa 2 ahora es una prioridad, también el aeropuerto. Hablando de Otay 2, me complace decirles que la semana pasada realizamos una reunión binacional con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y nuestro vicegobernadora y el gobernador de Baja California y el alcalde de Tijuana, el alcalde de San Diego, nuestro presidente Blake Spear, Mayor Dedina, muchos de los funcionarios de alto nivel de México, que fue una reunión excelente porque es el comienzo de algo que hemos estado organizando y planificando durante mucho tiempo. Yo fui a Washington el lunes, me reuní con el subsecretario de Seguridad Interna, subsecretario de la Administración de Servicios Generales, el comisionado de aduanas, Ron González, el asesor de la Casa Blanca. También almorcé con el embajador mexicano en Estados Unidos para organizar y avanzar con Otay Mesa. Y les puedo decir que dentro de 2 meses vamos a emitir una petición de calificaciones para empezar a preparar el sitio y preparar la construcción. Este cruce fronterizo va a tener a lo mejor la tecnología más avanzada del mundo y se abrirá para septiembre del 2024 y eso nos permitirá decir que ya hemos cumplido con la tercera prioridad. El plan se entregó a los gobiernos para su aprobación y hemos recibido aprobación de la Administración Federal de Carreteras. Entonces ya hemos recibido una aprobación y falta una más, y también la Junta de Recursos del Aire de Sacramento también tiene que certificar la parte de reducción de gases de efecto invernadero y estamos trabajando con esa junta. Esperamos su respuesta dentro de poco. Y por último, respecto a Otay Mesa 2, es un proyecto increíble. Es un proyecto binacional, es un proyecto que se trata de la sostenibilidad económica y el tipo de proyecto que necesitamos para avanzar como región. Vamos a ver muchas más actividades en los meses venideros. Algo que les quería decir, ustedes saben que tenemos una línea telefónica dedicada de fraude, desperdicios, y la semana pasada Mary me comunicó un error operativo que detectamos en la ruta estatal
125. that we run. Es una ruta de peaje 42 station where, con 42 transponders estaciones accordingly. que And tienen the lecturas de contractors why these stations are transponderes, behind nationwide. traductores para Uh, cobrar 5 of those el stations peaje. don't function. 5 de las estaciones no And están malfunction of funcionando these 5 de continued forma for adecuada 2.5 y esa Therefore, situación there were a loss permaneció of durante 2 meses y and medio, estimate que range is representa una pérdida de 700 ingresos de million entre to 700,000 o 2 millones, no sabemos. is not ready to because she has not Mary concluded her no ha investigation. terminado We're aún working con with su her. investigación, estamos bottom line trabajando is con that, su oficina. Pero lo importante es lo senior siguiente. management staff that no longer works El and personal de administración que ya no trabaja en Sandag I take full lo sabía responsibility for y any no lo failed informó. contractors. Yo acepto This plena also responsabilidad the por malfunctioning cualquier function, problema como but este. for us El to problema handle con el everything on Sandak funcionamiento es ground una cosa, pero properties, we left el some no issues. informarlo durante 2 meses This is es why otro problema. an Como independent mencioné ante el financial consejo, es por eso agency que is so contar important, con is un so auditor critical. de rendimiento This is why your independiente work es is tan so importante. Es por eso que su trabajo es tan importante y tan clave, porque tenemos que garantizar que haya controles para que no se repitan estas situaciones. Yo acepto plena responsabilidad por esta situación. El informe no se ha finalizado todavía. Mary tiene que concluir su investigación y determinar el impacto económico. Nosotros definitivamente vamos a demandar a los contratistas porque sí tienen una responsabilidad civil por cierta cantidad por día. Entonces vamos a poder recuperar esta cantidad, pero quería decírselo yo. Cuando detectamos este problema, arreglaron el equipo y francamente tuvieron que acudir a eBay para comprar repuestos en algunos casos y a nivel nacional hemos visto problemas con este equipo. Mi compromiso para con ustedes es que vamos a asegurar que no se repita. Con eso concluyo mi informe, señora presidenta, y con mucho gusto respondo sus preguntas. Muy bien, me gustaría preguntarle a Francesca si tenemos comentarios del público. Gracias, señora presidenta. No veo ningún comentario del público. Muchas gracias. Y tenemos comentarios de los integrantes del consejo. Y ya que no hay comentarios de los directores en este momento, antes de pasar al próximo punto, quiero hacer una corrección respecto a nuestras reuniones. Yo sí mencioné el cambio de nuestra reunión del cuarto viernes al primer viernes del mes. Sin embargo, ese cambio no es al primer viernes, sino que al segundo viernes. Entonces, anótenlo, porque la meta es cambiar las reuniones del cuarto viernes al segundo viernes de cada mes, no el primero. Entonces, ahora vamos a escuchar de nuestra auditora de rendimiento independiente, Mary Kay. Gracias, alcaldesa Vázquez. Hola a todos. Yo les voy a dar una actualización rápida. Hemos terminado y vamos a escuchar los hallazgos del día de hoy. La revisión de la tarjeta de compras. Mike va a presentar esa información más adelante y ahora estamos comenzando con la parte de contratos y adquisiciones, la auditoría, que se trata de los controles operativos, controles de los sistemas y los procesos y procedimientos. Nosotros habíamos decidido hacerlo durante este ejercicio que ha sido de beneficio para esta entidad. Se trata de revisar los fundamentos de la organización y los procesos operativos en vez de a través de una auditoría. Que hemos determinado que realmente es importante en este momento. Vamos a revisar la auditoría de contratos y adquisiciones desde la óptica de las políticas y procedimientos, si los están siguiendo y si están cumpliendo con las leyes de los estados, del estado y del gobierno federal.
si están cumpliendo de forma coherente, si todos los analistas están haciendo lo mismo, si tienen manuales y procesos. Y en cuanto a las pruebas, nosotros vamos a ver la parte de contratos, diferentes contratos, y lo estamos viendo desde una óptica interna para determinar si están siguiendo sus políticas respecto a licitación, alcance, enmiendas, aprobación de enmiendas, y también respecto al pago de facturas, si requieren documentación suficiente, si los contratistas están cumpliendo con sus compromisos respecto a los contratos, y si nosotros, por nuestro lado, si no están haciendo lo que debemos hacer de acuerdo a nuestras políticas y procedimientos. Ese es el enfoque de la auditoría, y luego el próximo ejercicio vamos a hacer una auditoría continua y vamos a hacer pruebas con los contratos para ver si se están pagando de forma adecuada, si están dentro del alcance, hay demasiadas enmiendas, si están cumpliendo con los plazos y los presupuestos, que es más bien un enfoque externo. Nosotros tuvimos una reunión inicial con los administradores el miércoles y vamos a avanzar. También quiero compartir que estoy muy emocionada por decir que Michael, uno de los auditores que se iba a retirar, se va a quedar con nosotros aquí en San Jack. Nosotros logramos ponernos de acuerdo con la administración para poder retener a Mike, y definitivamente vale la pena retenerlo porque es excelente como auditor. Entonces estamos muy emocionados por eso. Y por otro lado, tenemos un anuncio que Tofi sí se retiró. Él va a ir a trabajar en otra entidad donde trabajaba anteriormente. Vamos a eh, extrañar mucho a Tofik. Él trabajó mucho en la auditoría Picard. Entonces tenemos 2 vacantes todavía que tenemos que llenar. Tenemos a Brianna, que esperamos que comience como auditora durante el próximo ejercicio. Ella es pasante y esperamos que sea auditora durante el próximo ejercicio. Con eso cierro mis comentarios y recibo sus preguntas. Muchas gracias. Entonces, le voy a preguntar a Francesca si tenemos comentarios del público. Gracias, señora presidenta. No veo manos levantadas del público. ¿Y tenemos comentarios de los integrantes? Ya que no veo ningún comentario de los integrantes del comité, me gustaría agradecerle por compartir su informe ahora. Parece que Stuart sí tiene la mano levantada. Stuart tiene la mano levantada. Mi mano virtual, aquí está mi mano física. Muy bien, entonces, Stuart, adelante. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Agradezco la actualización respecto al personal, pero tengo una pregunta, especialmente respecto a los comentarios de Hassan respecto a su oficina y el hecho de que detectó esta situación que él mencionó. Durante la última reunión hablamos de su petición de presupuesto para el próximo ejercicio. Están pidiendo un aumento menor. Entonces, desde la óptica del proceso, los procesos, usted va a poder compartir esta presentación con el consejo para que apoye el aumento en el presupuesto, porque si mal no recuerdo, incluso con el aumento, todavía no tienen personal suficiente. Agradezco los comentarios de Hassan respecto a la importancia de su oficina para la entidad. Creo que estamos todos de acuerdo. Creo que en este momento, ya que mi petición es para un auditor adicional, Hassan y yo hemos hablado y habíamos dicho que si podemos agregar una persona a cada ejercicio, eso sería de mucha ayuda. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, y creo que pues me puedo equivocar, pero no, sí, tienes razón, tienes razón. Yo solo diría que yo creo que
ahora más que nunca es fácil justificar ese presupuesto para otra persona. Hay un proceso que tenemos que aplicar en el presupuesto, pero le vamos a dar los recursos que necesita, porque como yo dije y le dije también al consejo esta mañana, tal vez suena trillado, pero contar con un auditor independiente es tan clave. Si pensamos en el costo, no se compara con el gasto evitado. Y yo creo que el consejo va a apoyar esta idea y yo la apoyo totalmente. Muchas gracias por el apoyo. No tengo más preguntas. Gracias. Muchas gracias. Ya que no veo otras manos levantadas, le agradezco por su informe también, Mary. Entonces ahora vamos a pasar al punto número 5, que es la auditoría de sueldos y compensación. Este punto se presenta en dos partes por Melissa Coffey y Mary Kay. Entonces les cedo la palabra. Les cedo la palabra a ustedes dos. Gracias, alcaldesa Vázquez. Buenas tardes, integrantes del comité. Ya nos hemos conocido. Yo soy Melissa Coffey. Yo soy la directora de la eficacia de la organización aquí en Sandag y con André Dujon, nuestro oficial financiero, vamos a presentar la actualización sobre esta auditoría y nos vamos a enfocar en las acciones tomadas por la administración entre septiembre y octubre del año pasado. Durante las tres actualizaciones anteriores y esta del día de hoy, esperamos que quede muy claro que los administradores han tomado muy en serio este plan de acción. Hemos trabajado durante más de 12 meses de forma colaborativa y completa para responder ante las 27 recomendaciones de la auditoría y como ejecutivos responsables, Andre John Kirkhoff, nuestro abogado y su servidora, hemos creado un equipo para repasar el plan de acción con integrantes de la nómina, el equipo de administración de riesgos, administradores y trabajando con Mary, hemos aplicado cambios importantes en las prácticas empresariales de la entidad, de acuerdo a la idea de Hassan de aplicar la práctica de mejora continua. Nuestro informe comienza en la página 11 y ahí ustedes verán que hay 27 círculos en rosado. Eso significa que 26 de los 27 están en curso y han sido revisados por Mary y su equipo. Tenemos una recomendación pendiente que vamos a completar para junio. Nos vamos a enfocar el día de hoy en las 11 recomendaciones en políticas y procedimientos para la compensación, documentación de prácticas para mantener los rangos de sueldos estándar, el uso de títulos y las prácticas de reclutamiento y contratación. En este momento le invito a André a compartir el trabajo que él ha hecho con su equipo de finanzas y de nómina. André, gracias, Melissa. Y buenas tardes, alcaldesa Vázquez y integrantes del comité. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, hubo un total de 11 acciones terminadas por el equipo de finanzas y nómina en respuesta a las recomendaciones de la auditoría. Estas acciones están relacionadas con la administración de compensación. Nosotros tenemos reconocimiento de los procedimientos de los pagos por separación y las políticas al respecto. Estos reconocimientos están relacionados con las actualizaciones de la política adoptados en junio del 2021 y también hay recomendaciones de la auditoría para fortalecer las políticas relacionadas con compensación por separación. Entonces, si vemos el anexo 2, nosotros tenemos
información de John, Hassan y Rachel y también el gerente de recursos humanos. Luego tenemos el desarrollo de procedimientos formales para realizar los ajustes de compensación anuales. Estas acciones están relacionadas con los hallazgos que el costo de los ajustes no estaban coherentes con las cantidades aprobadas por el Consejo en el presupuesto. Entonces, recursos humanos y la nómina están compartiendo esta información y están estudiando estas cifras para que estén de acuerdo con el presupuesto. La revisión y aprobación final me incumbe a mí. Y este procedimiento lo hemos aplicado 2 veces durante los últimos meses en base a las 2 aprobaciones por el Consejo y hemos enviado esta información a Mary Kay. Luego tenemos procesos y procedimientos mejorados en nómina, incluyendo sumas de mérito y compensación en general. Estas acciones responden a hallazgos de la auditoría que pide mayor claridad y documentación de estas prácticas. También se encuentran en el anexo, los anexos 4 a 6 de este informe. También estamos registrando estas transacciones con los auditores externos y también tenemos los documentos anexos en el anexo 7. Luego hemos obtenido reconocimientos de los empleados de las funciones de la nómina, reconociendo que entienden sus funciones y responsabilidades. Esta acción cumple con la recomendación al respecto. Y tenemos también un ejemplo de los reconocimientos en el anexo 8 de este informe. Antes de cederle la palabra a Melissa, quiero reconocer el trabajo del equipo de recursos humanos a cargo de Rachel y el otro equipo que realmente ha logrado documentar estos procedimientos tan importantes. Entonces, le cedo la palabra a Melissa otra vez. Gracias, Andre. Y pues para concluir nuestra presentación respecto al trabajo que hemos terminado para el 11 o 30 de diciembre, solo quería mencionar 3 elementos a cargo de Rachel y su equipo de recursos humanos. Entonces, solo viendo los elementos que tenemos aquí, en respuesta a la recomendación de acción 7.1, el equipo documentó las prácticas establecidas que utiliza SANDAG para mantener los rangos de sueldo, que incluyen los esfuerzos que tenemos para trabajar con un consultor de compensación y realizar estudios cada 2 o 3 años. Y entre los estudios, nosotros seguimos trabajando con los consultores de compensación para recopilar información sobre cambios en el mercado y recomendaciones ante el Consejo para mantener los rangos de sueldos entre los estudios. Entonces, la política y procedimientos, el anexo 9 en los materiales que ustedes tienen, que también describe la participación de los administradores senior y la responsabilidad del Consejo de aprobar esta tabla anualmente y también las responsabilidades de teneduría de libros relacionado con este trabajo. Ahora la acción 8.2, donde nosotros nos habíamos comprometido a garantizar el uso de los nombres y clasificación y cargos en todos los sistemas y registros de la entidad. Nosotros comenzamos preparando una política para identificar expectativas. Trabajamos con los otros equipos dentro de la entidad para obtener su apoyo por esta actividad. Y una de las formas que nosotros garantizamos esta comunicación permanente y compromiso es a través del uso de un formulario de reconocimiento con
las personas con las que trabajamos en la organización. Y por último, quería mencionar la acción 9.3, que se trata de trabajo del equipo de recursos humanos para documentar plenamente las prácticas de larga data que ha utilizado la entidad en reclutamiento y selección de personas para empleo. Tenemos un resumen en el anexo 12 a este informe. Y me gustaría agregar a este punto, habiendo fungido como oficial de personal y actualmente como oficial de programa de igualdad de oportunidades. Realmente siento muy confiada en que nuestros métodos son justos, equitativos, razonables y resultan en decisiones defensibles en la contratación dentro de la agencia. Dicho eso, en tanto miramos hacia el futuro, vamos a seguir investigando y aplicando mejores prácticas que responden ante las condiciones del mercado para atraer y retener individuos, los individuos que necesitamos en la entidad para nuestro trabajo. Entonces, Andre y yo agradecemos la oportunidad de compartir las actualizaciones el día de hoy. Yo sé que Mary también tiene información que presentar. Mencioné anteriormente que hay un elemento pendiente como parte del plan de acción de auditoría, que se trata de trabajar con todos los empleados durante los próximos meses para revisar y actualizar sus descripciones de sus funciones y pensamos hacerlo para el 30 de junio. Mientras tanto, nosotros vamos a presentar durante la reunión del Consejo el 11 de marzo, Andre y Mary y yo vamos a informar sobre el trabajo de entre septiembre y diciembre del año pasado. Con eso concluimos nuestro informe. Andre y yo y nuestros equipos están presentes y disponibles para contestar preguntas. Sí las hay. Muchas gracias y solo quería preguntarle a Mary Kay si tiene comentarios. Pues rápidamente me gustaría decir que sí revisé las 11 acciones que han sido terminadas y han cumplido con los pasos de acción correctiva hasta diciembre, el 31 de diciembre. Excelente trabajo. Estoy muy impresionada y complacida por ver los avances y la última tarea es una tarea muy grande y creo que será excelente y va a aportar muchas mejoras y éxito a Sandag. Entonces, todo bien y les felicito mucho por su excelente labor. Es todo. Muchas gracias. Entonces, quiero agradecerle a Melissa, Andre y Mary por presentar este informe. Entonces, ahora le pregunto a Francesca si hay comentarios del público. Gracias, señora presidenta. No veo manos levantadas del público. Y ahora vamos a abrir la sesión para preguntas, comentarios de los integrantes del comité. Entonces, voy a ver si hay manos levantadas. And as I do not see, Y pues ya que no veo ninguna mano en este momento. Perdón, sí veo una mano. Le cedo la palabra a Stuart. Solo una pregunta. Bueno, primero solo quiero decir que valoro mucho su trabajo y felicidades a todos. Todos sabemos que hace un par de años, cuando salió esta auditoría, hubo muchas diferentes opiniones y realmente me complace ver este trabajo tan completo respecto a las acciones de remediación. La pregunta que tengo tiene que ver con el reconocimiento, el anexo 8. Me parece que es un poco raro que dice que reconoce que el empleado ha recibido acceso al documento, no necesariamente que ha revisado el documento. Entonces me pregunto por qué. Y segundo, me gustaría saber si este reconocimiento es algo que se piensa hacer anualmente o solo cuando hay cambios en las políticas.
Sí, Stuart, tal vez puedo contestar su pregunta relacionada con el Departamento de Contabilidad. Voy a revisar el formulario de reconocimiento. Nosotros realizamos una sesión en grupo para garantizar que todos revisen estas políticas. Entonces yo puedo cambiar el formulario. Y segundo, si es algo que vamos a hacer cuando entra una nueva persona y lo vamos a hacer de forma anual, también como recordatorio. Es algo que ya tenemos como parte de nuestro calendario y políticas y procedimientos. Entonces sí, lo vamos a revisar de forma anual y cuando entra un nuevo integrante del personal. Muchas gracias. Entonces, a ver si tenemos otras preguntas y no veo ninguna mano en este momento. Y me gustaría confirmar, alcaldesa Vázquez, Bob tiene su mano levantada. Muy bien, le cedo la palabra a Bob. Gracias. Alcaldesa, no tengo preguntas, pero quería hacer un comentario sobre este proceso, sobre el impacto que ha tenido en otros procesos, el informe de la línea telefónica que recibimos el día de hoy, en la auditoría PICARD actual que vamos a abordar, porque junto con Stuart, yo recuerdo la primera auditoría y las diferentes opiniones que vimos como resultado. Y mi comentario es para Melissa y Andre, especialmente. Muchas gracias. Como ex auditor, realmente me complace ver esta colaboración entre los auditores y los administradores para mejorar la entidad. Entonces, les quiero agradecer y yo puedo ver, ya que tenemos otras auditorías en el futuro, que sí ha tenido un impacto y adelante. Es todo lo que quería decir. Gracias, Bob. Muchas gracias. En este momento no veo ninguna mano adicional levantada. Entonces, me gustaría confirmar que este informe se presenta ante el Consejo el 11 de marzo. Y muchas gracias otra vez por presentar este informe y a todos los que aportaron a este informe. Ahora vamos a pasar al punto número 6, que son los resultados del auditor independiente para la tarjeta de compra, revisión de control de sistemas. Entonces le cedo la palabra a Mary Kay. Gracias, alcaldesa Vázquez. Entonces, esta auditoría de la tarjeta de compra, el auditor a cargo fue Lloyd Carter. Sin embargo, Lloyd salió del país. No sabíamos que iba a poder regresar para poder presentar los hallazgos. Entonces, Mike Ryan, que también participó en la auditoría, se preparó para presentar este informe. Y entonces le cedo la palabra a Mike para presentar este informe y luego los tres estaremos disponibles para contestar preguntas después. ¿Está listo, Mike? Sí, gracias, Mary. Como mencionó Mary, nosotros concluimos la revisión de control de sistemas de la tarjeta de compras operativo. Revisamos transacciones del 1 de julio del 2017 al 30 de junio de 2021. El objetivo global, los objetivos fueron analizar la administración de las tarjetas, revisar los procesos y controles para garantizar que están de acuerdo con los reglamentos del Estado y federal, verificar los controles y que sean suficientes y evaluar la capacidad de SANDEC de controlar y obtener documentación suficiente. Próxima lámina. Son 4 hallazgos. El primer hallazgo fue que no hay procedimientos suficientes. Y cuando hablamos de las tarjetas de adquisiciones, estamos hablando de las políticas
y las transacciones. Entonces, la política de tarjetas de compras no incluye autoridad de firmas, aprobación por correo electrónico, de registros de transacciones y pagos por PayPal y otros servicios parecidos. También hubo muy poca capacitación en cuanto a la política y falta de detección de todos los usos. También vimos muchas transacciones durante fines de semana y feriados que no necesariamente son prohibidos, pero representan un alto riesgo porque ocurren en días no laborales. Entonces nosotros hicimos muestras con 123 transacciones y detectamos 18 donde faltaban los documentos de apoyo. 12 no estaban de acuerdo con la política y la mayoría de ellas en restaurantes de San Diego y 4 que se determinaron no fueron razonables por el costo u otros factores. Entonces son 4 recomendaciones relacionadas con el primer hallazgo. La primera recomendación es ofrecer capacitación sobre la política y las responsabilidades. Nosotros recomendamos que se prohíba aprobación de los registros por correo electrónico. Sí se podría permitir una persona alterna para aprobar transacciones de ser necesario. Nosotros recomendamos la creación de una capacitación respecto a esta política con ejemplos del uso indebido de tarjetas de compra para que sea más pertinente y se puede grabar estas sesiones para el uso de estas personas después de la sesión. También recomendamos la creación de una política de cuentas populares como de Amazon y otras. También el Departamento de Finanzas puede establecer cuentas corporativas con estos vendedores para reducir las compras personales indebidas, no intencionales o intencionales. También determinamos que no se sigue de forma coherente las políticas. Nosotros hicimos una muestra de 44 transacciones y detectamos 3 casos donde el registro de transacción no fue firmado por la persona encargada de aprobar. Detectamos 34 transacciones arriba del límite de 3,500 con 3 transacciones potenciales con la intención de evitar ese límite. De acuerdo a la política de SANDAG, la cantidad acumulada no debe exceder el límite de compra, que son 3,500. O sea, la cantidad gastada con una tarjeta con un proveedor no debe ser más de 3,500 con un proveedor. Nosotros detectamos 106 casos con 61 proveedores arriba de ese límite. Nosotros recomendamos cumplimiento estricto de las políticas de estas tarjetas. El Departamento de Finanzas debe controlar la falta de cumplimiento y crear un mecanismo para responder. Además, se debe emitir un informe trimestral y el tercer hallazgo es que se detectaron compras cuestionables o no permitidas. Compras en total en restaurantes son $69,000 y también detectamos compras por tarjetas de regalo, entre ellos 5 tarjetas sin una explicación
suficiente. También 29 transacciones para membresías, servicios básicos y otras compras no permitidas. También SANDAG realizó una reunión del personal en un hotel en el centro de SANDAG. Tenemos diferentes recomendaciones. La primera es no permitir la práctica de comprar comidas en restaurantes locales y se debe modificar la política de acuerdo a esta prohibición. El Departamento de Finanzas debe controlar todas las compras indebidas y buscar reembolso del responsable. En casos donde los empleados no pueden pagar con fondos personales, SANDAG puede pagar con una tarjeta del departamento. La cuarta recomendación es que el Departamento de Finanzas debe evaluar problemas de cumplimiento en positivo y informando a la autoridad en positiva. También se debe avisar a los que no cumplen con la política. El abogado general debe evaluar las implicaciones de las comidas pagadas según los reglamentos FPPC. Los individuos cubiertos deben ser notificados y deben poder consultar con sus asesores éticos. La política debe enmendarse para prohibir la compra de tarjetas de regalo. El oficial de finanzas debe examinar la transacción y ponerse en contacto con las agencias por consejo y SANDAG debe reembolsar fondos no permitidos. El consejo debe crear una política respecto al riesgo y la responsabilidad por estas transacciones no permitidas. Y la última recomendación es un listado mensual o trimestral presentado al Comité de Auditoría y el Consejo de Administradores para demostrar rendición de cuentas y transparencia. Y también detectamos compras de hardware y software con tarjetas de compra. No es prohibido por las políticas de SANDAG. Sin embargo, estas compras representan un riesgo de incumplir el límite de $3,500, ya que hardware y software son costosos. Nosotros sabemos en marzo de 2020, más de 178,000 se gastó en 4 transacciones para laptops y dispositivos necesarios para que los empleados trabajen desde casa. También vimos otros ejemplos de compras de software y hardware por arriba del límite de 3,500. Otras entidades del gobierno prohíben el uso de tarjetas de compras para estas compras. La recomendación es que SANDAG debe modificar su política de tarjetas de compras para limitar la compra de hardware y software. Los administradores de SANDAG presentaron una respuesta y están de acuerdo con los hallazgos. Y se anexan la respuesta y el plan de acción. El comité trabajará con la administración de SANDAG para aplicar el plan de acción correctiva. ¿Hay preguntas? Muchas gracias, Mike, por su informe. Entonces ahora tenemos la oportunidad de hablar de este informe y hacer preguntas. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a preguntarles a los integrantes del consejo. Voy a comenzar con Stuart. ¿Usted tiene preguntas? Gracias. Sí. Primero, gracias Mike y su equipo por el informe tan completo, especialmente la claridad de comunicación. Es un tema muy complejo y creo que ustedes realmente lo han expresado de forma muy clara.
También agradezco que la administración ha aceptado las recomendaciones y que ya tienen objetivos de cumplimiento. Entonces, me complace ver que ya tienen un plan de cumplimiento. Una pregunta que tengo, y no recuerdo si lo mencionaron en los datos, pero sí se mencionó la noción de la necesidad de estas tarjetas de compra. Supongo que si alguien compra algo con una tarjeta, tienen que presentar todos los documentos de respaldo, como se haría si alguien utiliza su tarjeta personal y busca reembolso. Entonces, la documentación es la misma, ¿no? Entonces, respecto a este punto, me pregunto, Andrés, si podría contestar esa pregunta. O sea, ¿con cuánta frecuencia necesita una persona una tarjeta de estas porque su tarjeta personal no permite este tipo de compras? Bueno, buena pregunta. Solo para darles un contexto, las tarjetas de compra en general son como $600,000 que se gastan anualmente con las tarjetas y en un presupuesto de 1.2 mil millones, o sea, medio por ciento, un 80% se hace con ACH, cheques, etcétera, transferencias electrónicas. Hay 16 en este momento, creo, tarjetas en promedio son 17 a 20 durante el periodo de auditoría. En promedio, el límite es como $10,000 en cuanto a crédito y los gastos en general son gastos de viaje y pues a veces elementos de informática y pues Tessa, que es la secretaria ejecutiva, no sería razonable pedirle pagar los costos de viaje con su tarjeta personal y luego pedir reembolso. Entonces son cantidades muy limitadas y después de esta auditoría a lo mejor vamos a limitar los gastos aún más. Nosotros preferimos que los individuos utilicen sus tarjetas personales y luego pedir reembolso. Pero sí tenemos algunas de estas tarjetas que son como excepciones, pero yo creo que vamos a reducir su uso como resultado de esta auditoría. Sí, buena idea. En el contexto de su presupuesto, entiendo que no es un porcentaje importante. Es más bien tal vez una cuestión de percepción. Y se identifica, como se identifica en el informe, hay casos en los que tal vez es un poco más difícil separar la parte personal de la parte oficial. La otra pregunta que tenía, y tal vez es una pregunta para Mike o Mary, ¿puede haber algunas reglas estrictas del Estado federales, pero respecto al concepto de prohibir gastos en restaurantes locales? ¿No es cierto que hay casos de gastos legítimos en ese rubro? Por ejemplo, si están reclutando a alguien para trabajar en la entidad y quieren invitarlo a almorzar, no sé si es algo prohibido, o situaciones en las que hay dignatarios invitados. ¿No es permitido nunca el uso de tarjetas en restaurantes? Yo puedo contestar esa pregunta. En algunos de los ejemplos que usted mencionó, como un candidato potencial, realmente no es muy indicado utilizar fondos públicos, pero hay circunstancias como el segundo ejemplo, donde Hassan posiblemente tiene una necesidad y quiere invitar a alguien a almorzar y puede ser razonable, permitido, pero se debe siempre respaldar la política que se incorpora debe incluir respaldo suficiente
como por ejemplo, ¿cuál fue el asunto tratado? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Era necesario tener un almuerzo o una cena? ¿Quién estuvo presente? También es muy importante. Y luego es razonable desde la perspectiva del público. Queremos evitar gastos en restaurantes muy lujosos, con gastos muy altos. O sea, siempre es importante la apariencia y no solamente el hecho. Entonces debe ser adecuado y razonable. También tenemos que definir la necesidad porque queremos evitar áreas donde puede haber un incumplimiento de la ley Brown. Hubo una conversación y no sabemos cuál fue o cuál fue el asunto, pero sabemos que posiblemente hubo integrantes del consejo presentes. Si no sabemos qué fue lo que se trató, puede haber un incumplimiento de la ley Brown. Entonces, yo creo que sí hay casos donde sí es aceptable totalmente, pero en la política tenemos que incluir las pautas. ¿Cuándo sería aceptable y qué tipo de documentación se necesita si es que ocurre? Y hablando con otros distritos especiales, no utilizan una tarjeta de compra a nivel ejecutivo como Hassan. Hay una tarjeta de crédito con un presupuesto aprobado por el Consejo de antemano y pues hay una cantidad específica en el presupuesto para esas necesidades. También hay una cantidad a nivel ejecutivo para regalos o reconocimientos para empleados y ese tipo de asuntos. And then the very important thing is Y how lo que es muy what's the importante es custody of those? So obtains them and handles them. And when they're cómo se administran las tarjetas de regalo. very transparent about it and that there's a possible report that comes. Tiene que haber un informe que se presenta ante el comité de auditoría o el consejo de forma trimestral con los gastos y el propósito para que sea totalmente transparente, para que haya rendición de cuentas. Entonces, yo creo que sí se puede permitir. Agradezco su explicación. Si bien es cierto que perdimos un poco la señal y no escuchamos todo, pero escuchamos la mayoría de sus comentarios y tal vez malentendí el documento, pero a mí me pareció que decía que no se iba a poder utilizar las tarjetas en restaurantes locales en absoluto, pero su explicación tiene mucha lógica. Solo quería confirmar que sería permitido en ciertos casos, de acuerdo o según las necesidades de la entidad. Entonces, muchas gracias por la clarificación. No tengo más preguntas. Gracias, señora alcaldesa. Gracias, muchas gracias. Ahora le voy a preguntar a Agnes si tiene preguntas o comentarios. Sí. Stuart ya mencionó lo que quería decir, pero quiero agradecerle a Mary, al equipo de los administradores por su colaboración tan unida en este proyecto. Es una auditoría muy completa y sí detectó que hay áreas que hacen falta mejorar. Entonces agradezco a todos por su trabajo conjunto. También es muy importante enfocarse en la capacitación del personal, porque si el personal recibe esa capacitación y sabe cuál es aceptable y cuál es la política y también sabe a quién acudir si tienen dudas, porque a veces puede ser un poco difícil impugnar o cuestionar las compras de un ejecutivo, por ejemplo. Entonces tenemos que crear esta cultura, una cultura que respeta el proceso y
donde se sabe a quién acudir si hay dudas. Yo creo que ese proceso y esa cultura son muy importantes porque dependemos del personal para hacer su trabajo y aplicar estos controles internos muy fuertes. Entonces, espero que esta auditoría ayude a establecer esa capacitación y esa práctica y cultura. También quería mencionar, ya que es una entidad pública y a veces los ejecutivos son más visibles o menos visibles. Entonces, como forma de garantizar transparencia y garantizar aprobación y revisión debida. Alguien como Andre, supongo que revisa los cargos de Hassan. Estoy de acuerdo que esos gastos a veces son muy legítimos, pero aún así conviene contar con otra persona para revisar y garantizar y tener pesos y contrapesos. Solamente ese es mi comentario. Muchas gracias. Y vamos a ceder la palabra a Bob y luego al consejero de San Marcos. Gracias, señora alcaldesa. Como punto de clarificación, me gustaría preguntar a Mary o Michael lo siguiente. Muchas gracias, Michael, por su clara presentación. Cuando estaba leyendo el informe en la sección sobre limitaciones, los $3,500, usted mencionó las transacciones divididas y demás. También usted mencionó que se ha aumentado esta limitación a $10,000. Si no entendí mal, eso fue fuera del alcance de su auditoría, pero aún así usted comparó algunas de las transacciones al límite de $10,000. Creo que ustedes detectaron como 90 transacciones que excedieron el límite de $10,000. ¿Es correcto? Sí, voy a clarificar ese punto. Tenemos las transacciones individuales y el límite en ese caso es el mismo, 3,500. Entonces, para transacciones individuales no se puede gastar más de 3,500, pero hay una política en la política de las tarjetas de compras y voy a buscar la política porque sí es un poco confusa. La política dice que la suma agregada no debe exceder la cantidad total para un año fiscal para un proveedor. Entonces nosotros lo entendemos de la siguiente manera. No se puede gastar más de 3,500 con un proveedor en un año porque ese límite fue 3,500 hasta junio del 2021 cuando se elevó a 10,000. Entonces queríamos incluirlo porque se tiene que corregir porque sí vimos ese aumento. Es todo lo que tenía. Gracias. Muchas gracias. Y consejero Mescro. Gracias, señora alcaldesa. Me gustaría saber si Sandag en general o el auditor buscó a nivel regional, entre otras entidades, como por ejemplo la ciudad de San Diego y otros donde tienen órdenes de compra, donde Sandag podría utilizar esos órdenes de compra o contratos. Es un poco preocupante cuánto gastamos en laptops. Lo entiendo, pero también sé que la mayoría de las entidades tienen contratos para comprar laptops y se puede utilizar la orden de compra de otra entidad siempre y cuando sea aprobada y claro que están aprobadas. ¿Es algo que se puede hacer? Es todo. Gracias. Gracias, consejero Musgrove. Sí, es exactamente por eso que tenemos un hallazgo específico relacionado con eso, porque sí tenemos la misma oportunidad
en este caso se congeló la señal, se perdió la señal para utilizar They do las behave. órdenes generales de otras entidades. Can I interject and suggest if it's permissible, Mary, you might want to just go audio only because your connection's pretty spotty. I don't know if Tal that- vez, no sé si usted quiere utilizar solamente el audio porque tiene problemas con su audio. ¿Es mejor, Stuart? ¿Así? Sí, creo que sí. Creo que es mejor. ¿Sí es mejor? Ah, muy bien. Sí, es mejor. Muy bien, gracias. So as I was saying, yes, that is definitely. Como decía, sí, consejero Musgrove, es algo que nosotros estudiamos, porque sí, tienen la oportunidad y es por eso que nosotros lo incluimos como un hallazgo aparte. Sí, tienen la oportunidad de utilizar las órdenes generales y como entidad pública, sí pueden utilizar las órdenes o contratos de otras entidades. Entonces sí es preocupante para nosotros. Y claro, en tanto crean o actualizan sus políticas, van a incluir estas condiciones también. Muy bien, muchas gracias, Mary. De nada. Gracias, muchas gracias. Y como sabemos, este punto fue para debate y posible acción. Quiero consultar con Mary para ver qué tipo de acción es posible. Pero también quiero consultar para ver si queremos tomar acción. Le cedo la palabra a Mary. Gracias, señora alcaldesa. Yo creo que la acción, y Amberlyn me puede ayudar también, es para aceptar el informe y pasarlo al consejo. Y este informe sí se va a presentar ante el consejo durante su reunión del 11 de marzo. Muchas gracias. Y con eso, con esa acción, ¿requiere un voto? Sí, sí requiere un voto. Gracias. Entonces, dicho eso, la acción que tenemos sobre la mesa es una moción. Yo presento una moción a favor de aceptar el informe y avanzarlo al consejo para su consideración y aceptación. Muchas gracias. Tenemos una moción. ¿Alguien secunda? Yo secundo. Gracias. Tenemos una moción secundada. Me gustaría pedirle a Francesca realizar el voto. Gracias, señora presidenta. También quería ver si hay comentarios del público sobre este tema. No lo hicimos al principio. ¿Hay comentarios del público sobre este punto? Gracias. No veo ninguna mano levantada. Muchas gracias. Ya que no tenemos comentarios del público, tenemos una moción secundada sobre la mesa. Francesca, por favor, vamos a votar. Muchas gracias. Vicepresidenta Vázquez. Sí. Integrante del Consejo Musgrove. Sí, gracias. Integrante del público Agnes Wong Nickerson. Sí, a favor. Integrante del público Stuart Halper. A favor. Y integrante del público Bob Monson. A favor. Muchas gracias. Entonces se aprueba de forma unánime. Muchas gracias. Ya estamos llegando casi al final de la reunión y en este momento me gustaría ver si hay comentarios adicionales del público. Francesca, háganos saber si tenemos otros comentarios del público. Señora presidenta, no veo ninguna mano levantada. Gracias. ¿Y tenemos algún comentario adicional de los integrantes del comité? Sí, podría hacer un comentario. Sí, le cedo la palabra al consejero Musgrove. Sí, solamente me gustaría agradecerle a Mary Kay. Sé que también participa en la reunión del consejo y son muchas reuniones seguidas y siempre está dispuesta a hacer el trabajo tan difícil con mucha claridad. Entonces le agradezco mucho. Y Agnes, ¿usted también tiene un comentario? Sí. Yo tengo una pregunta. Al comienzo de la reunión,
nosotros recibimos un comentario del público pidiendo revisión de los datos de viviendas económicas o alcanzables. ¿Cuál es el proceso de seguimiento en ese caso? ¿Alguien me lo puede explicar? Sí, yo puedo responder, Agnes. Típicamente, si recibimos un comentario respecto a algo que ya estamos estudiando, yo incorporo ese comentario y a veces ampliamos el alcance. Me agrada contestar esa pregunta porque la mejor forma de considerar algo que no figura en el plan es a través de una denuncia, a través de la línea telefónica sobre fraude, abuso y mal gasto. Y eso me da la oportunidad de estudiar el asunto y determinar si podemos asignar recursos a estudiar esos asuntos. También tenemos un registro en las actas, pero para poder dedicar recursos tiene que haber una explicación escrita y alguna documentación o prueba para justificar la reasignación de recursos. Entonces, eso significa que tendríamos que decirle a esa persona que debe hacerlo si quiere seguir con ese proceso. Sí, yo creo que tengo sus datos y entonces yo me puedo poner en contacto con ella para alentarla a acudir al portal para ver el proceso, pero es un excelente comentario. Gracias. Gracias. Y ya que no veo otras manos levantadas entre los integrantes, la próxima reunión del Comité de Auditoría será el viernes 25 de marzo a las 12:30 de la tarde. Esta reunión ahora se termina, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Bye. Bye-bye. Gracias, adiós.